pensar también allí, pues está el busto de Sagasta en el Congreso de los Diputados. Ya saben que Sagasta reconoció en sede parlamentaria, ¿no? Que ocupaba un alto cargo en la masonería de la época y todo esto. Y luego sí que es cierto que en Estados Unidos hay un sistema de organización de reuniones que está copiado de su propio sistema parlamentario, del sistema parlamentario americano, que se llaman las Robert Rules, ¿no? Las reglas de Robert. El general Roberts, que es un señor que pone por escrito reglas de comportamiento en una reunión, ¿no? Esas reglas de comportamiento, según se ha visto, está o tiene bastante que ver también con la forma en que las logias americanas conducen sus trabajos. En plan, el orden del día, y ahora no sé qué, y uno tiene que proponer hacer una cosa, lo segundo, no sé cuánto, tal. Todo eso tiene que ver con la masonería también, del rito de emulación, y está bastante relacionado con las normas del parlamentarismo. Es decir, hay autores que incluso han llegado a decir que Estados Unidos está más o menos, o se inspira su organización en parte en una logia, pero lo que sí es cierto es que sus parlamentos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, sí que tienen elementos muy parecidos a los que son los elementos clásicos de las logias también de Estados Unidos, ¿no? Ahí ha habido, como dato les puedo decir que una de las personas que más influyó en la forma en la que el Parlamento tenía que trabajar en Estados Unidos fue Jefferson. Siempre se discutió, si Jefferson perteneció o no a la masonería, ¿no? Ahora parece ser que sí, que quizá no se inició en Estados Unidos, pero parece ser, dicen los que saben, que se inició en Francia, ¿no? Porque no sé, fue embajador o algo en Francia. Entonces, parece ser que en un momento determinado pudo iniciarse esto, que quien sabe me lo comentaron y tal. Pero en fin, podría ser, ¿no? En todo caso, Jefferson sabía perfectamente lo que era la masonería, cómo funcionaba, porque en Estados Unidos es una cuestión que era bastante abierta, ¿no? No solamente que hubiera presidentes americanos ahí metidos, sino que los padres fundadores y los firmantes de los primeros documentos constitucionales sí que está demostrado que pertenecían a la orden, y ahí se observa que ciertas formas de participación y de funcionamiento, ese respeto que en Estados Unidos se le tiene al presidente, por ejemplo, en parte se parece bastante al tema de la masonería, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el presidente de Estados Unidos, sea Trump, que le odia a medio país, sea Obama, que le odiaba al otro medio país antes, pues cuando llega el señor allí, todo el mundo se levanta y da un discurso y todo el mundo lo aplaude, ¿no? O sea, porque el presidente, y luego cuando deja de ser presidente, se le llama presidente toda su vida, ¿no? Hay un cierto respeto a este tipo de organizaciones, ¿no? Y luego ya por ir concluyendo, que ya seguro estarán muy aburridos, hay un tema también muy interesante, que es el tema relativo al sistema económico, ¿no? ¿Hay un sistema económico preferido por la masonería, o la masonería, por así decirlo, sancionaría un sistema económico en vez de otro? Me refiero a un sistema económico más intervencionista, menos intervencionista, un sistema económico totalmente más que liberal, libertario prácticamente, sin que intervenga el Estado, ¿sí o no? Pues mire, después de analizar cuáles son los valores y los principios que defiende tanto la masonería simbólica como sobre todo la masonería filosófica, donde se habla de la educación del pueblo, de la instrucción, de los derechos sociales, de la igualdad y todo esto, quizá el modelo económico donde se puedan mejor desarrollar estos valores sea un modelo económico que permita una intervención en positivo en la sociedad. Una intervención en positivo en la sociedad. En el mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, normalmente esa intervención en positivo, salvo excepciones, se lleva a cabo de forma privada, a través de fundaciones, mecenazgos y todo esto. Pero en el mundo europeo, nosotros llevamos a cabo esa intervención en la sociedad a través de la intervención del Estado, pues recaudando impuestos, dando subvenciones, becas, favoreciendo que ciertos grupos sociales pues, puedan tener algún tipo de beneficio social, teniendo básicamente una educación estatal, gratuita, gratuita, cuesta dinero, pero que no se le cobre al ciudadano por formarse, igual que una sanidad también que esté cubierta, unas contingencias laborales, una pensión, por ejemplo, y luego últimamente unas prestaciones a las personas que tengan alguna situación de dependencia, ¿no? A lo que voy es que si uno analiza qué valores defiende y protege la masonería, probablemente, y esta es una de las conclusiones
a las que yo llegué por ahí en algún trabajo, probablemente el mejor sistema que se acompase con esto sería el de la economía social de mercado, que es más o menos el modelo, digamos, que tenemos en España o al que aspira España, ¿no? Que es un sistema en el que haya, desde un punto de vista económico, una libre competencia, pero que el Estado defienda y proteja que los actores económicos puedan competir en igualdad de condiciones, sobre todo el pequeño frente al grande, se paguen impuestos, para que con esos impuestos se produzca no solo una redistribución de la riqueza, impuestos progresivos, sino también se paguen unos servicios sociales que contribuyan a la nivelación progresiva de las situaciones económicos, sociales y culturales de las personas. Pues la conclusión un poco sería que sí que podría haber un modelo económico más favorable a la consecución de los valores de la masonería en la sociedad española, que sería la economía social de mercado. En la economía o en el mundo anglosajón habría que matizar alguna otra cuestión. Pues bien, estos puntos que les he intentado tocar, y ya con esto termino, son los que, en mi opinión, pueden sugerir una relación, no de tanto de causa-efecto, sino de formar todo ello parte de una forma de vida que es toda esa cultura occidental, que es un precipitado de evoluciones, de interrelaciones recíprocas, en las que se busca siempre la centralidad del individuo, individualismo no en sentido negativo, sino que la persona humana es lo más importante. El gusto por la racionalidad y el gusto por el diálogo. Y para conseguir eso, esos tres grandes vectores o principios quizá de la cultura occidental, se han entrecruzado pues un movimiento, si quiere, filosófico profundo, que puede ser la masonería, un movimiento ya más político-cultural, que es el liberalismo, y luego un movimiento ya más jurídico, que es el constitucionalismo, que tiene una primera parte de evolución más jurídica, fundamentalmente conseguir la libertad individual y la igualdad entre las personas, igualdad jurídica, y que luego tiene una segunda evolución después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que hemos comentado ahora, en la que ya es un constitucionalismo interventor en la sociedad, que lo que pretende es conseguir una progresiva igualdad económico, social y cultural de los ciudadanos, lo que en nuestra Constitución está en el artículo 9.2, que es una copia del artículo 3 de la Constitución italiana, por otra parte. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas por si alguien quiere matizar o compartir algo con nuestro ponente. ¿O todo ha quedado clarísimo? Siempre es difícil la primera pregunta, luego todo el mundo quiere hablar. Yo quería preguntar, ¿qué papel tuvo la masonería en la primera constitución que conocemos, la de 1812? ¿La de 1812? Sí, hubo muchos masones allí o no, en fin, que tengo un poco de duda en esto. Bueno, vamos a ver, la Constitución de 1812 no es exactamente el primer documento constitucional español, pero sí es el primer documento constitucional un poco influido por el liberalismo. Se constituye en un momento muy particular, y es cuando España está en una guerra de liberación nacional, por así decirlo, expulsando a los franceses. Entonces hay que recordar que, aunque la Constitución del 12 siempre se ha asumido como la Constitución liberal española por excelencia, ¿no? Estuvo vigente un poquito ahí, luego estuvo vigente en el trienio liberal y alguna que otra vez así que ha habido una revolución liberal española. Esa Constitución, sin embargo, bueno, tiene un elemento, siempre se destaca, y es que siendo una Constitución liberal, sin embargo era una Constitución que establecía la religión católica como la única verdadera y tal, y no permitía, no establecía la libertad religiosa, ¿no? Era una Constitución confesional, establecía la religión católica como religión oficial del Estado. La explicación que se suele dar a eso es que en un momento de guerra era necesario, de confrontación nacional, confrontación con un enemigo extranjero, como se suele explicar, eran necesarios elementos de unidad nacional, ¿no? Y la religión católica actuaba como un elemento de unidad, aglutinador. Entonces, si bien es cierto que la Constitución de 1812, por cierto, la más larga Constitución que se ha hecho en España, sí que es una Constitución que responde al parámetro de Constitución liberal,
a pesar del tema este con la religión católica, el contexto histórico no es que fuera un contexto antimasónico, pero sí que es cierto que como los franceses que estaban, y la corte y la gente cercana al rey que se estaba expulsando, ¿no? A José Bonaparte, sí que estaban muy influidos por la masonería, muchos eran masones, practicaban y tal, eso los llamamos los afrancesados. Pues es verdad que en ese momento los valores de la masonería podían estar en esa constitución, porque había libertad de imprenta, se hablaba del tema de la educación también, se hablaban de los temas de la libertad y demás, pero sí que es cierto que desde un punto de vista histórico en el momento, pues a lo mejor no era vamos, no había una relación ahí quizá de masonería como o de organizaciones masónicas como que ellas fueron las que impulsaron esa constitución. Si bien las organizaciones masónicas a lo mejor no fueron las que lo hicieron, sí que es cierto que es una constitución liberal y que por tanto sí que compartiría. Luego los detalles de si algunos de los firmantes eran o no masones, eso ya lo desconozco. Si alguno de los firmantes, probablemente habría alguno que lo fuera, eso lo desconozco, pero sí que es cierto que 1812 es un momento donde todavía en España hay masonería y todo esto, pero es un momento un poco más incipiente. Lo gordo, entre comillas, por así decirlo, vino un poco más tarde. En primer lugar, muchísimas gracias, profesor Gordillo, por la estupenda conferencia, ha sido fascinante. A mí me interesaría si pudiera profundizar un poco con aspectos con la Segunda República, especialmente con la Constitución que surgió y además que tenía firma de prominentes masones y miembros del Supremo Consejo, ¿no? Sí. Entonces, si pudiera hablar de eso. Y una segunda pregunta, si me permite, que es el tema del constitucionalismo en Estados Unidos y el peso que pudo tener el rito de York. Porque cómo pudo estar... Te dejo esas dos cositas ahí. O sea, pero el rito de York, ¿en qué sentido? Cuando usted estaba exponiendo, ¿no? Ha estado comentando especialmente el tema de la comparativa, ¿no? Entre ritos antiguos aceptados y emulación. Emulación y York y tal, ¿no? Vale. Pero realmente lo que Es una practicaban los... muy concreta, ¿eh? Sí, que lo que practicaban los norteamericanos en ese momento era York, prácticamente, ¿no? Bueno, por lo segundo, emulación y York es muy similar, es decir, básicamente lo mismo, son ritos que hacen más bien referencia a una serie de movimientos, tal, frases y demás que normalmente los participantes suelen conocer de memoria y demás, y suelen ser unos rituales mucho más, vamos, por lo que está por ahí escrito y demás se puede ver, son rituales entre comillas más suaves, menos, por así decirlo, donde hay unas representaciones menos profundas de las alegorías y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, depende de los países. En Países Bajos, por ejemplo, nosotros solemos llamar Holanda, ahí la Gran Logia de Holanda, por ejemplo, establece siempre, se llama rito holandés, pero es York. O sea, en todas las logias del simbolismo se hace el rito equivalente al rito de York. Y luego ya la gente pasa al Supremo Consejo. Pero no existe, no es que yo hago rito escocés en primer, segundo, tercer, eso no existe. Vale. O sea, ahí siempre se hace el rito de York. Entonces, el rito de York es verdad que en Estados Unidos es un poco el rito básico, de hecho a veces ni se le llama rito de York, ¿no? Aquí sí que lo podemos llamar emulación, un poco por la diferenciación con el REA, con ritos conceptuales, pero las diferencias son menores, entre York y emulación las diferencias son bastante menores. Podríamos decir que casi que es el hijo menor, ¿no? de eso. Y luego la otra pregunta, que el tema de la Segunda República, claro, sobre Segunda República y masonería se ha hablado mucho. Es que claro, es un momento en el que la masonería española estaba llegando a un grado de madurez muy importante, y eso coincide con entre comillas, una revolución cultural. Ahí es cuando realmente los principios liberales están empezando a introducirse, y además una refundación del Estado. Porque muchos de los reyes, así como los reyes, por ejemplo, británicos, siempre fueron muy favorables al liberalismo y también a la masonería, y hablo de un rey, por ejemplo, con mala fama, que es Enrique VIII. Enrique VIII es el rey que en realidad lleva los principios del mercantilismo y la libre competencia en Inglaterra, ¿no? Curiosamente. Pero las monarquías se habían mostrado históricamente muy contrarias a este tipo de modificaciones, de avances y demás en la propia sociedad. Entonces, es que la Segunda República confluye en muchas cosas. Confluye por una parte
estado de madurez de la mayoría, con una serie, si a usted le interesa este tema y tiene oportunidad de Archivo Salamanca, y verá una cantidad de, vamos a decir, no enfrentamientos, pero bueno, parecido entre obediencias que se declaran, que una es la auténtica, la otra no, la otra sí, esto, lo otro, tal. Se estaba, insisto, reorganizando administrativamente lo que es la estructura de la estructura administrativa de la masonería, ¿no? Por una parte, pero es verdad que muchos miembros, un tercio de los miembros de las Cortes eran miembros de la masonería, según se dice. Bueno, y Clara Campoamor era también femenina, según se cuenta y demás, ¿no? O sea que eran personas que se notaba que tenían los principios liberales y de la masonería, liberales en sentido cultural, ¿no? Y de la masonería muy, muy metidos en la cabeza, y la Constitución de la Segunda República, que es una constitución, por cierto, con muchos defectos, dicho sea de paso, pero sí que es, aunque la tenemos muy, muy idealizada, solemos tener tanto la Segunda República como su constitución muy idealizada, y era una constitución con bastantes errores, con bastantes fallas, porque la mejor constitución no es la que sobre el papel es la mejor, es la que quizás mejor se adapta a la sociedad a la que pretende regir. Te pongo un pequeño dato, por ejemplo. En la Constitución de la Segunda República no se establece un Senado, una segunda Cámara. Esto ha pasado solo 2 veces en la historia española. La Constitución de 1812 y la de 1931. La razón de ser es que se decía, no, si la soberanía nacional es una, que solo haya una, ¿no? Porque tradicionalmente el Senado había sido siempre el reducto del poder reaccionario más afín a ciertos elementos monárquicos contrarios a la evolución, ¿no? Eso por una parte. Pero ¿qué pasó? Que cuando se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, en lugar de elegir magistrados, gente que sepa derecho, ¿qué tal?, se elige un Tribunal de Garantías como un Senado. O sea, había elecciones a magistrado, a miembro, a vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. Había un cupo de profesores de universidad, había un cupo, entre comillas, de representantes de las regiones o posibles regiones que podía haber. O sea, al final tú elegías al Tribunal de Garantías Constitucionales como se elige un Senado, ¿no? No, que hay una representación de tal gremio, que hay una representación de Cataluña, que hay una representación del País Vasco, de Andalucía, no sé qué. Y claro, al final eso hizo que ahí hubo una figura muy importante al que acusaron de masón, que era Nicolás Pérez Serrano, al que acusaron, por cierto, de ser masón. No se sabe, yo tampoco lo sé. Y una figura muy curiosa. Y él sí que recondujo un poco la situación, pero si me pregunta por cuál fue la influencia de la masonía en la Constitución de la Segunda República, pues es complicado. Nicolás Pérez Serrano estaba detrás de la parte más razonable de la Constitución. Desconozco si perteneció a la masonería o no, pero sí le puedo decir que es una Constitución, la del 31, que por primera vez introduce una serie de temas, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de lo que hoy llamamos el Estado Social de Derecho, ¿no? Todo eso son valores y principios que comparte el Supremo Consejo del grado 33. Entonces, no es que el Supremo Consejo creara la Constitución del 31, pero claro, el Supremo Consejo como organismo, pues evidentemente ahí se desarrollaron filosófica y éticamente una serie de personas cuyos valores, buenos ciudadanos, que luego participaron en la redacción de esta Constitución, que por cierto es que claro, en la Segunda República los diputados iban al Parlamento con la pistola en el bolsillo y la sacaban allí, la sacaban, la ponían así en el Congreso. Tenemos un poco a veces idealizado el régimen de la Segunda República, que es muy interesante, y fue por cierto el momento en el que España llegó a la evolución jurídico-constitucional más alto por encima de otros países del entorno. En la Segunda República, como ya saben ustedes, se dijo aquello de entre todos la mataron y ya sola se murió. Pero sí es verdad, y eso está documentado, que fue la vez en la que hubo un mayor número de masones miembros de las Cortes. Eso sí es un dato que está documentado. Muchas gracias, profesor Gordillo, por su intervención y la respuesta que está realizando a las preguntas. Verdaderamente brillante. Quería hacerles simplemente una pequeña pregunta. Desde el siglo XX, Europa entra en un proceso primero de organización socioeconómica conjunta, o por lo menos que luego se va expandiendo y ampliando, y tarde o temprano llega a forjar no solamente una Unión Europea, sino una Constitución Europea. Esto se alimenta pues gracias a la cesión de soberanías nacionales hacia el entorno supranacional. También a lo largo de la historia, y siglos XIX y XX, sabe perfectamente que hay un proceso, si no de constitucionalización, por lo menos de generalización de sociedades de naciones,
a nivel internacional, por añadir otra nota particular en términos internacionalistas. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿De qué manera y de qué forma los principios masónicos, que hoy siguen teniendo todavía evidencias nacionales, tanto simbólicas como de supremos consejos, ampara y sobre todo se reactualiza en toda esta emergencia en el siglo XX y en el siglo XXI a procesos constitucionalistas que son como mínimo de cesión de soberanías nacionales y con un deseable futurible incluso de una soberanía europea única. Sí. Bueno, lo bueno de esto es precisamente eso, que a pesar de las diferencias que tienen los estados, que muchas veces son reticencias por juegos de poder, sin embargo, las instituciones masónicas, tanto a nivel de logias simbólicas como de supremos consejos, comparten exactamente los mismos principios. Con lo cual, ahí se podría producir un paralelismo con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que ha citado usted la Constitución Europea, llama las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. Al final ahí hay unos principios masónicos que son totalmente comunes por parte de esas obediencias, lo cual facilita bastante la cooperación entre estos organismos, que además tienen tratados de amistad, se llaman logias de amistad o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, dentro de lo que es la escala, ¿no?, de valores del Supremo, también hay uno relativo a las organizaciones internacionales y está más o menos documentado que personas que han pertenecido a la masonería han participado de manera muy activa en la creación tanto de la Sociedad de Naciones en su momento, que es el antecedente de la ONU, como usted bien ha dicho, como de la propia Unión Europea. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hay un artículo donde dice algo así como que es el equivalente al artículo 16 de la Constitución, ¿no?, el que establece la libertad religiosa, ideológica y de culto. Pero ahí se establece una libertad ideológica y de principios filosóficos, que es una indirecta mención a lo que puede ser la masonería. Entonces, hombre, yo creo que la masonería como un movimiento de tipo filosófico, ético, cultural, contribuye bastante porque ayuda a concretar lo que son los valores comunes, porque las relaciones internacionales al final se construyen sobre intereses, valores y objetivos comunes. Y la masonería como un movimiento filosófico, vamos a decir, movimiento, podríamos llamarlo así, filosófico, que al final más o menos se comparten sus principios de manera casi homogénea, eso ayuda mucho a que exista, a facilitar precisamente este tipo de cooperación internacional, que yo que estoy muy de acuerdo con usted, yo creo que es el futuro de la Unión Europea. Además surge como una forma de que los estados europeos tengan tantas cosas en común, como un matrimonio, ¿no?, tantas cosas en común, que la separación, en este caso la guerra, les sea tan costosa que no la hagan, ¿no? Para eso sirven las relaciones internacionales. Y yo creo que ahí los principios que defienden las organizaciones masónicas son muy importantes. Sí. Gracias. Muchas gracias. Don Luis, entiendo entonces que la masonería y la izquierda no tienen una relación, quiero decir, no pueden estar unidos. Me pregunta usted si la masonería es de izquierda. No, hemos visto que sí está cercana a lo que se podría llamar socialdemocracia, ¿lo he entendido así? Bueno, Estado social. los valores que la socialdemocracia ha defendido en Europa tradicionalmente, hoy día ya están incluidos en todas las constituciones. Las dos principales ideologías que surgen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que son la socialdemocracia y la democracia cristiana, llegan a una suerte de pacto por el cual la socialdemocracia, que es un poco, la democracia al final, que es la evolución, comunismo, socialismo, tal, ¿no?, la tercera, la cuarta internacional, al final ahí llega un punto en el que la parte, por así decirlo, socialdemócrata acepta el libre mercado, la democracia cristiana acepta ciertos principios interventores en la economía, y al final se produce ahí pues una suerte de pacto del que surge tanto la ley fundamental de Bonn, que es la constitución alemana, como la italiana es un poco más, entre comillas, revolucionaria, diríamos más de izquierda, por así decirlo, y luego pues la constitución francesa del 58 de Gaulle, últimamente modificada, y bueno, primero la del 46, pero esa duró poco, la del 58, y luego la española del 78, que básicamente bebe de lo que es la de Bonn, ¿no?
Yo no diría tanto que la masonería se ascriba, por ejemplo, a una tendencia de izquierdas o de derechas y demás. Porque, por ejemplo, la masonería tiene un punto de defensa de lo que es el individualismo, que normalmente no es un concepto que se desarrolle mucho en las ideologías, o no está mucho en los manifiestos de los partidos que se ascriben como de izquierdas. Se reconoce, pero siempre se habla un poco más del elemento social, que es el elemento colectivo. Yo fíjese que creo que la masonería sí que podría ser un poco el punto de conexión de todo esto, porque tenemos un contenido, por así decirlo, cultural de tipo liberal, tenemos elementos que hacen referencia a cuestiones que ha defendido la socialdemocracia históricamente y con mucho éxito. Hoy día nadie discute, ningún partido político, yo creo, en España discute que hay que tener pensiones, educación financiada por el Estado y sanidad. Vamos, yo creo que esto ningún partido, vamos, de los serios que pueden tener opciones, lo vaya a discutir, ¿no? Pero sí que es cierto que en un momento determinado, desde la socialdemocracia, pero también la democracia cristiana, por ejemplo, y yo creo que también los principios del liberalismo cultural forman parte de la masonería. Por eso yo no la escribiría ideológicamente a ningún lado. De hecho, en los estatutos de las organizaciones masónicas siempre se establece que está prohibido hablar de dos cosas, ¿no? Pero está por ahí escrito, lo puede usted buscar, que es de religión y de política. Pero vamos, yo creo que en tanto en cuanto las ideologías políticas lo que pretenden es un adelanto, una mejora de la sociedad, de acuerdo con unos principios, ¿no? Y la masonería también pretende una mejora de la sociedad, al final es evidente que hay elementos que son comunes. Sin pretender abusar, ¿qué relación ha existido la masonería, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en los países socialistas? ¿Ha existido masonería? Ese tema, ¿O ha sido perseguida? Mire, ese tema yo creo que lo controla mucho mejor esa persona que tiene usted a su lado, que lo sabe mucho mejor. Yo sí que le puedo decir lo siguiente: los sistemas dictatoriales casi siempre han sido muy contrarios a la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería suele representar unos espacios de libertad, sobre todo de libertad en la que tú puedes decir más o menos hablar por ti mismo, ¿no? Hay un par de excepciones. Por una parte está la Cuba de los Castro, donde la masonería sí que ha seguido trabajando, yo no diría ni infiltrada, o sea, directamente pues están allí todos también, ¿no? Controlando aquello. Es decir, y luego por otra parte, en el Chile de Pinochet se mantuvo la institución masónica, curiosamente. Curiosamente Pinochet no elimina la masón. Eso no es tanto porque diga, no es que Pinochet era masón, a lo mejor llegó al grado de compañero y no pasó de ahí, o tampoco era una persona, evidentemente, ¿no? que estuviera Allende, sí que era. Pero sí que es cierto que durante el régimen de Pinochet la masonería sí que ha seguido ahí. Son dos excepciones. Normalmente los estados comunistas siempre ha estado perseguido y prohibido. Quizá no tanto por el tema ideológico, sino sobre todo por el tema ya más básico de las libertades, de libertad básica de expresión, de ideología y de pensamiento. Tiene más que ver, yo creo, con eso. Siempre han intentado, cuando la masonería ha estado activa en estos países, siempre, fíjese usted que es una de las primeras instituciones que se pretende o atacar o controlar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues me reservo yo la última. Recuerdo que hace un par de años, estando en Lisboa, estuve allí en su sede del Gran Metropolitano, y para ello atravesar un pasillo donde veían sus ilustres, donde manifestaban cada uno de los masones que habían sido importantes y representantes en el país y cómo eso había ayudado a la evolución de Portugal y se veía como un orgullo. Hoy en día en España vemos cómo la clase política va, digamos, para mí, en caída libre, tanto en un nivel intelectual como en las mismas formas que hacen política. Volvemos otra vez a la Segunda República, donde las pistolas están encima de las mesas prácticamente, metafóricamente hablando. ¿Podríamos decir que la política se aleje de la masonería ha influido algo? ¿Cómo que la política? Que la política se haya alejado de la masonería o los políticos de la masonería puede influir en que esas formas estén cambiando.
Bueno, no lo sé. Yo creo que el error quizá histórico que pudo haber es llevar la política a las logias. Probablemente, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo han dicho otras personas mucho más formadas que yo y que han analizado esto con más datos que yo, ¿no? Es un error al final llevar las ideologías, porque al final una cosa es llevar una serie de principios que sean comunes, básicos y demás de convivencia, por eso se habla de principios constitucionales, y otra cosa son ya las ideologías de máximos estas, ¿no? Por eso las constituciones lo que hacen es representar unos principios comunes dentro de los cuales distintas ideologías se sienten cómodas. El gran triunfo del constitucionalismo de la posguerra, y concretamente en España de la Constitución del 78, consiste en que con una misma constitución están partidos de un lado del eje ideológico, del espectro ideológico y del otro, ¿no? Se trataba de encontrar puntos en común y que esto no sea como en el siglo XIX, cuando cada partido que llegaba al poder llevaba su constitución debajo del brazo. Hoy día llevan su educación debajo del brazo, y llevan su constitución debajo del brazo. Entonces yo creo que ha ayudado bastante el asentar los principios constitucionales. Que hoy día, como tú bien denuncias, puede haber un abandono de ciertos principios de estos, pues es posible. Yo creo que la masonería, igual que cualquier otro tipo de movimiento filosófico que pretenda sinceramente un progreso social, un progreso personal de sus miembros y del resto de la sociedad, debe alejarse de lo que es la lucha partidista. Debe alejarse y no debería ascribirse a ningún partido político. Otra cosa es que sus miembros, pues en sus vidas públicas, pues estén hoy día, yo qué sé, el PP, el PSOE, Ciudadanos, el que sea, ¿no? Pero si usted observa a los políticos que pueden haber estado dentro de la masonería o lo que sea, aquellos por los que la masonería ha pasado realmente, verá que siempre son los más mesurados de unos partidos, de otros. Se les puede identificar muchas veces, quizás, ¿no?, por ese tipo de cuestiones, ¿no?, que son personas a lo mejor que se alejan de postulados totalmente encontrados. Yo sí creo, porque yo creo que en su pregunta estaba oculta la respuesta, yo sí creo que la masonería debe alejarse de la política partidista, evidentemente. No debe alejarse de su legítimo derecho de influir legítimamente en la sociedad a través del perfeccionamiento moral de sus miembros, de sus individuos, y haciendo, entre comillas, menos mal que aquí no hay periodistas para que no quede esta frase, ¿no?, pero haciendo, entre comillas, de pito grillo de lo que son los valores filosóficos. Si la masonería es capaz más que la masonería, si los miembros de las organizaciones masónicas son capaces de mantenerse en estos límites, yo creo que, como ha sucedido en el Reino Unido, incluso en Alemania o en Estados Unidos, pues la masonería será reconocida y sus organizaciones como unas instituciones ya no solo de utilidad pública, sino que han contribuido a la mejora de la sociedad. Yo en el trabajillo tenía citado, y con esto ya acabo, una resolución del Congreso de Estados Unidos, es la resolución 33. Se nota que tenían enchufe con el secretario del Congreso, ¿no?, de la Cámara de Representantes. Es la resolución H33, bueno, HR porque es la Cámara de Representantes, House of Representatives, ¿no? Donde se reconoce, es del año 2005 si mal no recuerdo, la tengo por aquí apuntada, es una resolución del Congreso de Estados Unidos donde se reconoce el valor y la aportación que ha hecho la masonería al desarrollo del país. Creo que ha sido el máximo reconocimiento que ha recibido la masonería y la ha recibido en un país como Estados Unidos, donde hay muchas desigualdades sociales y demás, ¿no? Pues yo creo que es conveniente, y además están los estatutos de las organizaciones masónicas, como tú bien dices, perdona que te trate de tú, como tú bien dices, yo creo que hay que debe alejarse de la política partidista y centrarse en lo que es lo suyo, que es precisamente el perfeccionamiento moral de sus miembros para que perfeccionen ellos moralmente también a la sociedad mediante el ejemplo. ¿Alguna pregunta más? ¿Terminamos? Bueno, pues... Sí. No, a propósito de lo que acabas de explicar, me quería preguntar si alguna relación se puede extraer de cuando los padres de la Constitución Española del 78 ¿Sí?
son 7, se reúnen en el parador de Gredos, que Jordi Soler lo describe como una habitación sin luz, que llama la introspección y por supuesto se impone como obligación el no mantener relación, o sea, conversaciones relativas ni a política ni a religión para evitar el enfrentamiento. Entonces se crea una descripción de todo eso que tiene bastante relación, un paralelismo con lo que puede ser una logia masónica. En principio, no quiero decir ni mucho menos que los padres de la Constitución Española del 78 fueran masones, ¿no? Pero no deja de ser llamativo el hecho de que mantengan, porque para constituir una lógica se necesitan 7 miembros, una lógica bien formada. Entonces, el paralelismo no deja de ser llamativo. Y quisiera que usted, que es experto, me explicara si encuentra o ve alguna razón o simplemente es pura coincidencia. Bueno, mire, yo experto de esto poco, yo he leído mucho, pero el experto lo tiene usted que a lo mejor ahí delante y por aquí ocultos, pero yo aquí veo muchos expertos. Yo le cuento un poco como yo lo veo. Como hemos contado antes, hay un cierto paralelismo entre las formas de la organización administrativa de la masonería y, por ejemplo, el parlamentarismo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de principios que han ido saltando de un siglo a otro, probablemente los que llegaron a Estados Unidos, que se iniciaron como masones y que organizaron sus logias, utilizaron esos principios de organización interna y lo llevaron al Estado, lo llevaron a su parlamento. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que al final son principios comunes que están dentro de la masonería, pero que no son exclusivos ni privativos de la masonería, y que, como puede ser, pues el recato, la discreción. Hombre, lo del número 7 en realidad era un tema más bien de tener un número impar por las votaciones en la ponencia constitucional, y luego ya había una representación más o menos proporcional de los partidos políticos que tenían representación en el Congreso de los Diputados, y luego, bueno, el PSOE cedió uno al grupo catalán y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que son esos momentos de España en los que, por cierto, ya que ha sacado usted el tema, sorprendió por lo bien que salió toda la cuestión, porque podía haber salido muy mal, ¿no? Pero sí que le doy algunos datos. Mire, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hay una zona que se llama Pasos Perdidos. Cualquiera que conozca un poco el tema de las logias, cómo se organizan y tal, sabe que hay una cosa que se llama Pasos Perdidos, ¿no? Que es donde se está ahí fuera de la logia, del templo, lo que sea, ¿no? Entonces, el propio Congreso de los Diputados tiene ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que sí que puede haber unos paralelismos, pero esto tiene que ver también con la formalización de ciertos ritos sociales, ¿no? Yo con Gregorio Pérez Barba, padre de la Constitución, hablé mucho de estos temas en su momento, antes de que falleciera el pobre. Nunca me dijo nada de la masonería, pero ya, quién sabe, ¿no? Pero vamos, yo por finalizar, porque además veo que tienen todos ya un poco de fresco en esta cálida tarde de mayo, yo sí que decía que en ese caso, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo los valores constitucionales son no solo compatibles, sino totalmente interrelacionados con los valores, principios que defiende la propia masonería. ¿Alguien más? Ahora toca, para mí lo más agradable, que es darte en primer lugar una mención. Hombre. Es un agradecimiento, reconocimiento por tu charla. Y ahora un regalo, que es este libro, que es la historia de la masonería en Córdoba, y publicada por nuestro venerable maestro, para que puedas conocer mucho más de lo que aquí, en este pequeño rincón de Andalucía, se ha vivido. Y un aplauso. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y os recuerdo que mañana el lugar es el Ilustre Colegio de Abogados, a las 10:30 de la mañana. Espero veros allí a todos. Muchas gracias a todos. Corrido todo el podido. Perdón.